Gracias al Señor por esta noche, hermanos, hermanas, Dios los bendiga y vamos a tomar asiento y vamos a compartir la palabra de Dios. Gracias a Jesús por esta oportunidad que me da de poder compartir su palabra, amén. Y vamos a leer en la carta a los Gálatas, capítulo 1, estuve escuchando atentamente a cada hermano y hermana que ha estado compartiendo agradecimiento, palabra, y me gozo en el Señor por cada uno de ustedes. Gracias al Señor por lo que Dios está haciendo en cada vida. Gracias por nuestro hermano diácono que estuvo coordinando, que el Señor le siga usando, le siga añadiendo cada día, y así a cada una de mis hermanas y hermanos también, amén. Gálatas capítulo 1, esperen que lo encuentre yo. Gracias al Señor por la vida de mi hermano Carlos, que está también en esta noche, ya te estábamos extrañando. Y gracias también por la vida de Marcelo, por su familia que está en esta noche en este lugar, y que el Señor bendiga a cada uno. ¿Saben qué? La familia de Marcelo venía acá a la iglesia, toda la familia, ¿sí? Y él no venía nunca. Él no quería saber nada, pero hoy está acá, así que le damos la gloria al Señor, que Dios le bendiga. Y los planes y los propósitos de Dios, hermanos, para cada uno son perfectos, amén. Leemos Gálatas capítulo 1, que dice así, la palabra del Señor, esta epístola, como bien lo dice en el primer versículo: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la salutación en cada una de las epístolas del apóstol Pablo, este hombre que era Saulo, que se estuvo compartiendo aquí también, o allí en el programa Evangelio Eterno, en el devocional del programa de radio. ¿Saben que hay 2 programas de radio, no, de esta iglesia? Gloria al Señor. Uno se llama Hablando de Ti, que estamos los lunes, que estamos los miércoles y los viernes, por si alguno quiere mandar mensaje, amén. Un WhatsApp que no cuesta nada. Qué bueno que sería que puedan mandar a los programas, a aquellos que no lo hacen, amén, hermanos, ¿sí? Porque son los programas de la iglesia. Y es de bendición, hermanos queridos, poder compartir y de aliento para cada programador. Bueno, sigo con esto. En cada una de estas epístolas de este hombre llamado Pablo, quien fue Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, como si lo quieren escuchar lo pueden buscar en YouTube, o a través del Facebook de la radio La Predicadora, el programa Evangelio Eterno del jueves pasado, y ahí está especificado lo que fue la vida de este Saulo, que acá se llama Pablo, amén. Saulo, antes de conocer a Cristo, Cristo cambió su vida, como de una manera también especial cambió la nuestra cuando le hemos conocido. ¿Quién era este Saulo? Escuche Evangelio Eterno, gloria al Señor, para que se entere más, así usted busca. Hermanos, y bueno, este hombre acá dice y explica en el primer versículo, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué él tiene que aclarar esto? Hermanos, ¿saben por qué? Porque él no estuvo con los 12 discípulos, él no fue uno de los 12. Él tuvo un encuentro personal con Cristo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted lo puede buscar y leer, y en ese momento Dios cambió su vida. Este que era el perseguidor, el asesino, y escuche Evangelio Eterno, gloria al Señor, hermanos. Y dice aquí que él no era apóstol, que quiere decir enviado, la palabra apóstol. Vieron que hoy hay muchos apóstoles. Después del primer siglo de la iglesia no hubo más apóstoles. En la historia de la iglesia no hubo más. Los apóstoles surgieron en este último periodo, habrá un periodo de 20 años, 30 años, empezaron a surgir nuevamente, pero bíblicamente hablando,
dice que para ser apóstol, uno de esos 12, o como en este caso el apóstol Pablo, tenía que haber tenido un trato directo con Jesucristo, haber participado en su ministerio terrenal, haber visto en primera persona los hechos y haber andado con Jesús. ¿Amén, hermanos? Bueno, este hombre dice que es apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Acá está haciendo una diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? O está remarcando al Padre y al Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta ocasión en Galacia, los hermanos de Gálatas, que se llaman Gálatas porque pertenecían a Galacia, tenían una dificultad. En cada lugar que se entraba con el Evangelio, en cada ciudad donde este hombre entraba a predicar el Evangelio, tenía problemas. Y en este caso, el problema más grande que había en la iglesia de Galacia eran los judíos. Eran aquellos que se viajaban ciudades, recorrían, se tomaban el tiempo, el trabajo, invertían, ¿para qué? Para acechar, para acosar y para perseguir a los cristianos. ¿Y para qué? Para pisotear lo sembrado por los apóstoles o por los discípulos del Señor que llevaban el Evangelio de Jesucristo a ese lugar, ¿sí? Bueno, él aclara aquí que él no es por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esta es la salutación, es una carta. Nosotros tenemos en la Biblia, que es un libro, en este caso, pero también es una carta. Por eso tiene una salutación. Usted cuando hace una carta, escribe la salutación primero, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Le dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios. En esta noche yo te digo, gracia y paz sea tu vida de Dios. ¿Lo recibe? Gloria a Dios. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria al Señor, hermanos. ¿Sí? Está hablando de nuestro Señor y está testificando a esta gente a la cual va dirigida la carta acerca de Jesucristo. ¿Quién era este Jesucristo? El que se dio a sí mismo. En esta noche se estuvo compartiendo y cada hermano y hermana que pasó a agradecer exaltaba a nuestro Señor. ¿Por qué estamos acá? Porque este Jesucristo que testifica el apóstol Pablo dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, por mis pecados, por tus pecados, hermanos queridos, para librarnos del presente siglo malo. Y cuando está hablando, no se estaba refiriendo a ese siglo, sino también habla en un periodo de tiempo, ¿sí? Hoy podemos decir también de la misma manera, para librarnos del presente siglo malo. Según la palabra de Dios, dice que los tiempos y los días son, ¿cómo dice que son? Malos. El mundo está esperando algo mejor, una renovación, están confiando, como oraba nuestro pastor, en la política y en cuántas cosas confía el hombre. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que el siglo es malo, ¿sí? Y está hablando en un presente continuo acá también, dice, para librarnos del presente siglo malo. Para eso murió Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No solamente Él murió para la salvación de nuestra alma por toda la eternidad, sino para que mientras estemos acá caminando sobre la faz de esta tierra, Él nos va a librar. Porque Él es nuestro Salvador. Él nos salva ¿de qué? De la condenación de nuestra alma, hermanos. Nos libra de nuestros pecados, pero también nos libra de la situación mala que podamos estar atravesando todos los días de nuestras vidas. Sea enfermedad, problema económico, problema sentimental, cualquiera sea la dificultad. Hermanos, etapas dolorosas que pasamos a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Para eso dice la palabra del Señor, vuelvo a leer el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento, Jehová o Yahweh, como es su nombre en hebreo, es el Padre. Se manifiesta como el Padre, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso yo escucho muy a menudo hablar acerca de Jehová en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es el Padre. Amén. Téngalo presente esto, ¿sí? Gloria al Señor. Dice, ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? ¿A quién sea la gloria? A nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo también, ¿sí? Cuando hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, estamos hablando de un único Dios. No estamos hablando de tres dioses, un solo Dios. Si usted dice o nombra primero al Espíritu Santo, no hay ningún problema. O si nombra a Jesús, no hay ningún problema. Es Dios, es uno, amén. Y a Él estamos adorando y a Él estamos dando gloria en esta noche. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, dice. ¿Qué quiere decir amén? Así sea, gloria a Dios. Seguimos leyendo un poquito más. Hasta acá la salutación. Si usted lee la salutación a los efesios, a los tesalonicenses, siempre hay palabras de elogio, siempre hay algo que destaca de los hermanos de cada ciudad del apóstol Pablo. Pero acá directamente los saluda y en el versículo 6 le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el tiempo del apóstol Pablo, en el primer siglo de la era cristiana, luego de la resurrección del Señor, descendió el Espíritu Santo, nació la iglesia, una iglesia nueva. Amén, hermanos, dando sus primeros pasos. Y ya allí que había, hermanos, personas que trataban de pervertir el evangelio de Jesucristo, y Él les aclara que no es que hay otro evangelio. Y les dice en este versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y eso fue, es y será hasta que Cristo venga. Va a haber personas tratando de perturbar nuestro caminar, de desviarnos de la fe en Jesucristo, de desviarnos de la palabra de Dios, de desviarnos, hermanos, a seguir un evangelio diferente. Si usted observa cómo está la iglesia del Señor, hermanos, estoy hablando en términos generales. Acá, gracias a Dios, que predicamos el evangelio y lo más importante aquí es la palabra de Dios. Pero hay otras personas que, por ejemplo, fundamentan la fe, y no en Cristo, sino en las obras que hacen, sino en los apóstoles de este tiempo, sino en los hombres, en las mujeres, en los líderes religiosos, por decirlo de alguna manera, y no en Jesucristo. Nosotros debemos fundamentar nuestra fe en Jesucristo, amén. Y ese es el evangelio que en esta noche estamos predicando aquí. La persona más importante que estamos destacando, que estamos exaltando, que estamos adorando, que estamos bendiciendo es Jesucristo. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo le dice, estoy maravillado. Pero no les dice, estoy maravillado como a los tesalonicenses, he escuchado de la fe, del testimonio y de todo lo que le dice. No, le dice de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estaban siendo acosados y estaban muchos volviendo a la ley de Moisés. Porque los judaizantes que yo le mencioné al principio estaban perturbando y estaban diciendo, por ejemplo, que el apóstol Pablo no era apóstol, entre otras cosas, porque si usted lee las diferentes cartas, los diferentes problemas, por ejemplo, en la carta a los Corintios, él tuvo que sacar, como quien dice, chapa y defender su autoridad apostólica, porque le rechazaban, que era un hereje y cuántas cosas decía, y también llegaron a decir, él a través de las cartas se hace, como quien dice, el valiente, pero acá en persona no viene a dar la cara.
y cosas como él no podía llegar a Corinto como él quería, entonces estaban estas personas que iban a perturbar la fe de los hermanos. No había como ahora remises, no había colectivo, no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada. Hermanos, como para comunicarse, tenían que estar presentes, por eso se manejaban con las cartas. E incluso, ¿saben qué? Falsificaban, había quienes falsificaban cartas diciendo que eran del apóstol Pablo, como que él cambiaba las cosas, ¿me entienden? Todo para perturbar. Eso ocurría. Y en este tiempo nosotros, a pesar de que tenemos la Biblia, a pesar de que podemos descargar la aplicación en los celulares, a pesar de que tenemos internet y todo lo que hay tecnológico en este tiempo, muchas veces a través de las redes hay personas que perturban la fe en Jesucristo. Porque hay falsas doctrinas, porque hay doctrinas de demonios, que se está cumpliendo la palabra de Dios. Y si usted no conoce la palabra de Dios, va a ser arrastrado, va a ser engañado, ¿sí? Si usted a lo mejor no está fundamentado en Jesucristo, es muy propenso a caer y a desviarse. Por eso les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, les dice él. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Él les dice esto, y esto es palabra de Dios para nosotros en esta noche. ¿Sí? Mas si aún nosotros, decía él en ese tiempo, o un ángel del cielo, ¿saben qué he escuchado días atrás de alguien que dijo que vino un ángel a decirle que cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos, escúcheme bien, hermanos, yo lo escuché esto a través de la radio, que ese ángel le vino a decir que él iba a estar enseñando en el seminario en el cielo. Nunca lo leí en la Biblia. Miren que hace años que conozco a Cristo, jamás lo he escuchado. He escuchado a maestros de la palabra, pero jamás he escuchado una tal cosa. Y que el ángel le vino a decir, ¿a qué te dedicas? O en qué sos, cuál es tu fuerte, como que el ángel, en qué sos bueno, en qué área, ¿no? De la palabra sos bueno, y que le dijo que iba a ser así y usó un pasaje que nada que ver. Por eso, miren cuántos siglos han pasado, estamos en el 2024. El Espíritu Santo no se equivoca, la palabra de Dios está vigente. Y este hombre decía eso, y que le reveló y no sé cuántas revelaciones más tuvo, hermanos, y dice que hay nuevas revelaciones en este tiempo. Yo les voy a decir una cosa, esta es la revelación de Dios para nosotros y para toda la humanidad. Esta es la revelación de Dios. Toda revelación de Dios termina en un escrito. Esta es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Los cielos y la tierra van a pasar, pero esta palabra permanece para siempre. No el libro en sí, sino lo que tiene escrito. Si yo lo prendo fuego, se quema esto, ¿sabe? El contenido, lo que tiene, es palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y Él les dice así más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo vuelve a repetir, lo vuelve a confirmar, amén. Hermanos, y después él sigue hablando acerca de si él buscaba el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscamos nosotros? El favor de Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, esto yo quiero compartirlo con ustedes para que no se dejen arrastrar, para que no se muevan. Han pasado muchas cosas a lo largo de nuestra vida con mi esposo. Hemos llegado a los 18 años, yo llegué al camino del Señor, mi esposo un año después, 19, yo le gané. Gloria al Señor. Y estamos acá, hermanos, y hemos visto pasar de todo. Hemos visto pastores caer. Hemos visto hogares destruidos.
¿sí? Pero la palabra de Dios permanece. Nunca la Biblia se equivocó. Nunca la Biblia erró. Y hoy, después de unas cuantas décadas de estar en el camino del Señor, hermanos, podemos decir que el Señor viene, cada vez estás más cerca. Que cada vez se hace más palpable esta palabra. Lo que cuántas veces mi esposo lo dice, cuando nos decían y nos hablaban de la apostasía, era algo ilógico para nosotros porque estábamos en ese fuego, en ese primer amor, hermanos, llenos del Señor, y era una locura para nosotros cuando se nos hablaba de la apostasía y de las cosas que están sucediendo hoy. Pero la palabra de Dios se cumple. Todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. No se deje mover. No se lleve de ese evangelio social que se predica. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ayudar a los necesitados, ¿o no? De acuerdo a nuestra alcance, porque quizás quisiéramos hacer muchas más cosas y no podemos. Pero hay quienes solamente se mueven en el evangelio social, pero no ponen por obra la palabra de Dios. ¿Sí? Porque lea 1 Corintios capítulo 13, aunque diere de comer o entregar en mi cuerpo para ser quemado, dice, si no tengo amor, nada soy. ¿Y sabe cuál es el amor? Permanecer en Cristo. Cuando el Señor le dice ahí en la carta a los Efesios en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es la palabra. Este debe ser nuestro primer amor, hermanos. Sí debemos hacer las obras, sí debemos ayudar, pero no crea que ese es el evangelio de Jesucristo. Porque en cierta ocasión al Señor le dijeron, esto se podría haber dado a los pobres, cuando la mujer vino y derramó el frasco de perfume. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. El único que va a terminar con la pobreza, el único que va a terminar con la miseria, el único que va a terminar con la inflación, el único que va a terminar con la enfermedad y va a derrotar, y ya lo derrotó en la cruz, pero se va a hacer eficaz, es el Señor Jesucristo, ¿sí? Con la muerte, con la maldición, hermanos, aguardemos al Señor, no nos movamos, no nos desviemos. Algunos siguen y ¿saben cuántos cristianos hemos visto quedar? ¿Por qué? Por seguir un partido político. Hemos visto quedar a cristianos por seguir ideologías. Hemos visto a cristianos apartarse de la fe por seguir a la psicología. Hemos visto a cristianos quedarse en el camino extraviados por seguir al G12, nuevas revelaciones. Hemos visto a cristianos, hermanos, quedar allí, perdidos en la nebulosa, ¿sí? Por apartarse del evangelio de Jesucristo. Y decir, bueno, me hirieron, me lastimaron, siempre lo estoy diciendo esto. A mí también me hirieron muchas veces me lastimaron, me traicionaron, hermanos, pero estoy acá, porque a mí me llamó Cristo. Como compartía mi hermana Elba, como compartía el hermano Marcos, Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida, hermanos. Como compartía Joel, hermanos, cada palabra que se compartió en esta noche nos anima y nos alienta a nosotros para seguir a Cristo. ¿Sí? Gloria al Señor. Y, hermanos, qué tremendo que es esto. Y hay otro pasaje que dice, ¿quién nos fascinó? Y en capítulo 3, vamos a leer, a ver, me ayudan a buscarlo los conocedores de la palabra del Señor. 3:1, leemos 3:1, dice así, oh Gálatas insensatos, ¿cómo los llama? ¿Sabios? No, insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vieron que ellos habían vuelto a las obras de la ley, a guardar el día sábado. Otra de las cosas que hemos visto pasar con mi esposo acerca de volver justamente al judaísmo. No se puede mezclar la ley con la gracia. Estamos en la gracia, no estamos en la ley. Las danzas hebreas y todo eso. Yo dije,
El nombre de Jehová es Yahweh en hebreo, realmente, se pronuncia así, Yahweh. Uno va creciendo y ya está viendo más conocimiento, ¿no, hermanos? Pero, ¿saben una cosa? De ahí, algunos que dicen, no se dice, está mal la Biblia porque dice Jesucristo, no es Jesús, es Yahshua, ¿sí? En hebreo. Pero nosotros lo conocemos por Jesucristo, Él cambió mi vida. Él cambió mi vida, hermanos. ¿Él cambió tu vida? Gloria al Señor. Y bueno, ya hay algunos que hasta se encerraron a estudiar y que la Biblia tiene que ser en hebreo, y es mentira, porque la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, porque era el idioma que imperaba dentro del Imperio Romano, ¿me entienden? Y algunos no, porque tremendo es esto. Incluso el Señor hablaba arameo, ¿sí? Hermanos, tremendo. Y acá el apóstol Pablo les está diciendo y les está hablando, miren, Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó? Esta palabra fascinó quiere decir hechizó. Estaban como hechizados, deslumbrados. Y así hay muchos cristianos que muchas veces se quedan en el camino. Te puede pasar, quizás te pasó, quizás me pasó. A lo mejor quedaste hechizado por algo, ¿sí? Te quedaste allí fascinado por algo. Quitaste tu mirada del Señor. Y acá le dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Algo que te cautivó, te llamó la atención, te sacó de foco, como compartía mi hermano Sebastián. Te sacó, ¿sí? Del camino. Te hizo quitar la mirada de la verdad, ¿sí? Hermano. Y acá el apóstol Pablo les habla así, de esta manera, para no obedecer a la verdad. A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ellos habían experimentado el poder de Dios. Habían recibido el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 2 le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Se escucha decir, por ejemplo, también que si no van al seminario no van a ser salvos. Que si no adquieren conocimiento no van a entrar al cielo. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cada uno de nosotros debemos crecer como lo estamos haciendo. Por eso los aliento. Yo veo un pueblo que está creciendo. Hermanos que se están preparando en la palabra. Hermanas que pasan y hablan con cordura, con entendimiento, sabiendo lo que están diciendo, no inventando, no divagando, ¿sí? No adulterando la palabra de Dios ni inflando las cosas. No necesitamos eso. La palabra de Dios es suficiente. Ella es la que hace los cambios, la transformación, es la que sana, porque es medicina a nuestro cuerpo. Amén. No necesita la palabra que nosotros le hagamos adornos, la querramos endulzar, la querramos torcer, porque la palabra de Dios es suficiente. Amén. Gloria al Señor. Y le dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo recibimos a Jesús? Por la fe. Porque se nos predicó el Evangelio, porque hemos escuchado un día el mensaje, no entendíamos nada. Por ejemplo, en mi caso yo no entendía nada. ¿Usted entendía? No entendía nada, pero yo creí a lo que estaba escuchando. Sentí la presencia de Dios, Él impactó mi corazón. No lo entendía, una parte de mí lo resistía y hacía que se manifestaran los espíritus que me tenían tomada. ¿Sí? Hermanos, pero yo sentí la presencia del Señor y creía la palabra de Dios. Y en mi mente el enemigo atormentaba y me decía, te están haciendo un lavado de cabeza, algo tienen acá que te están cautivando, lo que te está pasando no es normal. Salí de acá, hermanos, pero al otro día volví, era en una campaña, amén, y ahí conocí a Cristo. Y luego que fui liberada de esas ataduras espirituales, recibí la promesa del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo recibí? ¿Porque estudié en un seminario? No.
porque hice determinados ritos, no. Hermanos, no entendía nada, porque creí. Porque creí. Por eso la palabra del Señor les dice así, ¿no? El apóstol Pablo les dice a los de Galacia de esta manera: tan necios sois, les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí? ¿Qué es acabar por la carne? Creer que con las obras, hermanos, nosotros vamos a ser salvos. Que con las obras nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no se trata de eso. Sí es necesario tener obras, porque si decimos que tenemos fe, ¿cómo se manifiesta la fe? A través de las obras. Pero eso no nos hace salvos. Eso no nos da la llenura del Espíritu Santo. Nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, hermanos, es la que nos acerca, nos hace intimar con Él, nos hace conocerle, nos hace estar en ese fuego, gloria al Señor. Dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué había pasado aquí? Que estaban estos judaizantes que no estaban de acuerdo y que se predicase a Jesucristo y que se enseñara acerca de esta gracia. Hermanos queridos, para ser salvos, hermanos, necesitamos primeramente creer. Toda obra de Dios comienza por la fe y continúa por la fe. ¿Cómo vamos creciendo? Por la fe. ¿Por qué venimos acá? Porque creemos a la palabra de Dios que nos dice que nos debemos congregar. Creemos a la palabra de Dios que nos dice que nos debemos reunir. Dice uno de los salmos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Venimos acá y oramos los unos por los otros porque creemos a la palabra de Dios que nos dice que debemos orar los unos por los otros. Mi hermana pasó a orar por las ofrendas y oró por el barrio. ¿Por qué oró por el barrio? Porque creemos que Dios escucha nuestra oración. Amén, hermanos. Porque hemos creído. Todo lo que hacemos en este camino es por fe. ¿Por qué nos capacitamos? ¿Por qué algunos de nosotros hemos ido a un seminario a ser instruidos? ¿Por qué? Porque creemos, hermanos, que debemos prepararnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero todo lo hacemos por la fe y crecemos por la fe. Gloria al Señor, hermanos queridos. Por eso debemos permanecer en esta palabra, creyendo que nada ni nadie nos mueva. Miren que vienen modas, van modas, sacan diferentes maneras, ¿no? Ahora está la iglesia emergente, algo que algunos de nosotros sabemos porque lo hemos hablado, lo hemos estudiado también. Está la iglesia emergente en este tiempo. ¿Y qué pasa en la iglesia emergente? Ya las congregaciones no son así, son reuniones nada más, donde cada uno lee la Biblia y expone de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su manera de vivir. Y en esas reuniones hay personas homosexuales que van y leen la Biblia y ellos, nadie les enseña lo que enseña la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Sí? Pueden ir los ladrones, también puede ir cualquier persona sin cambiar su vida y ejecutar la palabra de Dios allí. Tremendo. Entre otras cosas, ¿no? Es algo bastante largo de explicar. Pero, hermanos queridos, que nadie nos estorbe en nuestro correr con Cristo. Si hay alguna causa por la que tropezaste, a lo mejor no te gustó una palabra que te dijeron, no es excusa. A lo mejor te ofendiste, no es excusa. A lo mejor fuiste vos el que ofendió y no te da la cara, no es excusa para quedarte. Te fallaron, no es excusa para quedarte, hermano. ¿Sí? Nadie nos debe desviar del Señor. Nada ni nadie. Hermanos queridos, no debemos desviarnos. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando el Señor fue llevado para ser crucificado? Y dice que uno de los discípulos lo seguía, ¿no? No fue ahí. Cuando iban a orar, ¿no? Y lo seguía el discípulo amado, lo seguía al Señor. Y que le preguntó, ¿y con este qué hacemos? ¿Y a ti qué le dice el Señor?
Como diciéndole, Ketty, vos seguime, vos tenés que estar conmigo. Ocupate, cada uno de nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación, en nuestra relación. Debemos orar, debemos interceder. No podemos vivir la vida cristiana sin oración. ¿Cuánto hemos orado? No podemos vivir la vida cristiana sin oración, hermanos, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque vuelvo al primer capítulo, donde la palabra del Señor dice, el cual se dio a sí mismo, versículo 4, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo nos libra el Señor? ¿Cómo nos libra el Señor? Hasta incluso he escuchado en estos días de todo, que orar no es necesario, que la oración no produce ningún cambio, que la oración no te libra de la tentación, pero Jesús dijo, orad, velad y orad para que no entres en tentación. ¿Me entiende? Entonces nosotros, para ser librados, debemos estar en comunión con el Señor. ¿Cómo le vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios si no intimamos con Él? ¿Sí? Tenemos tiempo para todo. Hoy compartía nuestro hermano también al comienzo. Tenemos que tener tiempo para Dios, para prepararnos, para orar, ¿sí? Para preparar palabra, para preparar agradecimiento. Y cualquiera de ustedes que están aquí sentados, el día de mañana puede estar aquí predicando o ante una gran multitud o allí afuera en la calle. ¿Usted está preparado? ¿Tiene agua viva para dar al sediento? ¿Tiene pan fresco para dar al hambriento? Y no estoy hablando del pan físico, ¿sí? ¿Tiene ese pan, el que descendió del cielo, para darle al hambriento? Joel decía que hay mucha necesidad. En estos tiempos difíciles de la economía argentina, pero créale a Dios porque esto va a pasar. Todo esto es permitido por Dios para probar a sus hijos también, hermanos. El tiempo de la pandemia trajo sus cosas. Entre ellas, se llevó a mi madre. El Señor se la llevó, ¿sí? Hermanos queridos, y así muchos hermanos han perdido seres queridos en la pandemia, ¿o no es así? Pero también sirvió para que se manifestaran los hijos de fe. Muchos se quedaron allí estancados. Muchos por la pérdida de seres queridos, muchos porque han sido afectados por la enfermedad. Hubo ataques de todo tipo. Nosotros seguíamos grabando las vigilias y los programas de radio, los grabábamos acá con Elías, ¿sí? Y nos llamaban a la madrugada y hubo personas que no salieron, se quedaron allí. Hermanos, pero dele gloria a Dios que podemos estar acá. Algunos quedaron perturbados con ataques de pánico, ataques de fobia, ¿sí? Por el encierro y por todas las cosas. ¿Por qué? Porque vivían un evangelio que no estaba fundamentado en Cristo, un evangelio diferente. ¿Saben quiénes resistieron? Los que fueron plantados sobre la roca, los que tuvieron instrucción, los que su vida espiritual estaba en orden, ¿sí? O por lo menos tenían los fundamentos bien puestos. Gloria al Señor, para poder levantarse, hermanos. Pero algunos se quedaron. Que Dios tenga misericordia y en este tiempo final está llamando a su pueblo por doquier, de todos lugares, está llamando a sus hijos, a los que están apartados. El que no vuelve a Cristo en este tiempo se va a quedar porque Cristo viene. El que no vuelve al Señor en este tiempo, hermanos, se va a quedar. Cristo viene, ¿sí? Y el Señor está llamando. ¿Saben por qué lo sé? Porque iglesia que conocemos, que estamos en contacto, está evangelizando. Están predicando afuera, en las calles, en las plazas, cosa que no se estaba haciendo. Pero esto es lo que se está haciendo en este tiempo. Mucha gente está volviendo, ¿sí? A través de esto. El otro día nos contaban, estuvimos en una reunión que hicieron el director de Canal Luz, estuvimos acá en Casanova el martes pasado fue, bueno, era una reunión para pastores y contaba el director de Canal Luz, que dice que estaba un día en el culto
y había un chico que lo estaba mirando fijamente, de Rosario es el canal Luz, allí donde suceden todas las cosas malas, gloria al Señor. Dice que lo estaba mirando fijamente, ¿no? Y después este chico quiso pasar a recibir a Cristo. Y le dijo, le preguntaron, ¿y por qué querés recibir a Cristo? Porque yo soy un sicario, le dijo. ¿Me entienden? Yo necesito. Hermanos, el Señor está llamando a la gente. Este chico se dedicaba ¿a qué? A matar personas por encargo. Eso es un sicario. ¿Entienden? El Señor está llamando en este tiempo, así como lo llamó al apóstol Pablo. Y aunque haya otros que quieran predicar un evangelio diferente, prediquemos el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Es poder de Dios para salvación. No es poder de Dios para ser más rico, para conquistar naciones, para conquistar barrios, para que todo lo que pisare la planta de vuestros pies sea vuestro. En este sentido lo dicen ellos, en el sentido material. ¿Saben ustedes que esa era una promesa para Israel? Las promesas para Israel eran terrenales. Las promesas para la iglesia son espirituales, son eternas. Amén, es la diferencia. Por eso no podemos mezclar la gracia con la ley. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.